perdón, José, ni siquiera por estos personajes como Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán, entonces esos son bandoleros de alto vuelo, pero esos son, en todo caso son fusibles también. No, todos esos son, en general todos esos son personajes que manejan zonas liberadas por la DEA, que en algún momento intentan algún nivel de autonomía y ahí lo hacen. Noriega también. ¿No? O a veces lo hacen bolsa porque el negocio de la droga después terminó generando otro negocio que es el negocio de la lucha contra la droga. Que como lo demostró, para no mostrar película extranjera, el jefe de la policía santafesina, que era el jefe de la lucha contra la droga, era el jefe de la droga. Y eso se repite en el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante para poder comprender este tema, que es uno de los centrales del próximo periodo, volver a pensar, lo hemos visto muchas veces, en que si hacemos una figura de que en la Argentina hay un bloque de poder que se constituyó, que se fundó con la conquista de España, ese bloque de poder ha sufrido mutaciones continuas, ¿no? Que le permiten mantener el dominio general de la Argentina en sus más diversas formas de existencia económica, social, cultural, política, militar, pero que hay cambios, ¿no? Y que uno de los cambios se da en el lugar que ocupa el negocio ilegal en el sujeto que administra el poder en Argentina. El otro cambio que es más reciente, ¿no? De esta década, es lo que Javier Aullero, un investigador argentino radicado en Estados Unidos, llama la aparición de la zona gris. No sé si sintieron hablar de Aullero, de la palabra, sí. La zona gris es un concepto de Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, un italiano judío, un judío italiano, que trata de explicarse y explicar qué lugar ocupan los prisioneros que pasan a ser guardias, ¿no? Un tema sumamente complejo. Nosotros, por ejemplo, en el plano de nuestra lucha concreta, ese tema nos generó una crisis en Rosario porque no pudimos consensuar qué hacer con gente que había sido militante popular y pasó a ser represor. Luego de estar torturado, pero que terminó matando militares. Bueno, los temas son complejos. Con la zona gris, Primo Levi trataba de marcar, creo yo que lo fundamental que marca es la ambigüedad. Lo gris es lo ambiguo. Y Aullero también trata de resaltar lo ambiguo. La investigación de Aullero es una investigación sociológica concreta en muchas ciudades de la Argentina, gobernada por diversos partidos, y encuentra en todos más o menos lo siguiente. Uno, hay una ampliación de las funciones del Estado en el territorio, pero esas funciones no están ejercidas por el Estado de manera tradicional, sino por un nuevo sujeto que es al mismo tiempo narco, puntero político, mafioso, delincuente y víctima, todo al mismo tiempo, ¿no? Él puntualmente lo que estudió son estallidos y actos represivos, y donde es muy difícil saber de quién lo empezó, dónde está, quién es quién. Nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo la articulación entre, puntualmente, los varones de Buenos Aires, la bonaerense y la mafia que maneja la droga en
Argentina, la droga, la prostitución y los autos robados. Que no es un rubro que cuando yo leo no aparece como un gran rubro en el mundo. Acá es un rubro importante, ¿no? Sobre todo porque se vincula con el pero desarmadero, la venta de autopartes. Me parece a mí que el sujeto más notorio de esa figura de Duhalde, que acumuló un enorme poder con la droga en los 80 y que cuando llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires acuerda con Menem el Fondo de Reparación Histórica que le permite manejar una cifra fenomenal y que entonces se aleja un poco, mucho, sabemos, como que dice, bueno, me dedico a la política y no al negocio. Pero está claro que Duhalde, bueno, nos pasó esto, ¿no? Muy posiblemente el 17 de diciembre presentemos junto con el Frente Darío Santillán, la PDH de Matanza, el papá de Darío Santillán y la PDH Nacional, todos juntos, pidamos que se declare imprescriptible el delito de instigación política del crimen del Puente Federal. Entonces decimos, bueno, probar una instigación es muy difícil desde el punto de vista jurídico. Está claro que no va a haber un acta en donde Duhalde le diga, che, Panchote, andé a matar a los chicos. Así no, como no hay ningún acta que diga, matalo al negrito de Caneda. Pero intentamos hablar con muy diversa gente, de muy diversos sectores, empezando por el núcleo del gobierno nacional, que digo, bueno, este tipo de enemigo de ustedes, nosotros estamos dispuestos a poner la cara, No, con Duhalde no se mete nadie. Y nosotros llegamos a hablar con el Gabinete Nacional, así. El poder que conserva ese tipo es grande, ¿no? Pero para poder entender, porque hasta ahora estaríamos hablando de una dimensión económica del problema, pero hay una dimensión mucho más dolorosa, que es la dimensión de cómo afecta al sujeto, sobre todo cómo afecta a la juventud de la sociedad. Entonces, también para poder entender lo que está pasando hay que pensar en que volver a la idea fuerte, dura, imprescindible, de que un genocidio no es una matanza, sino la eliminación de un grupo nacional para modificar la identidad de la sociedad, produciendo cambios radicales en el conjunto de la sociedad. Eso es importante. Nosotros somos una sociedad post-genocidio. Ahí es donde aparece la ruptura en el pensamiento de buena parte del movimiento de derechos humanos, que hubo genocidio y después no piensa que hubo. ¿No? La Argentina es una sociedad post-genocida, sin ninguna duda, sus signos son transparentes. ¿No? Cómo se modificaron los valores culturales que se gestaron entre 1890 y 1975, valores de solidaridad, fraternidad, respeto, digamos, prestigio de los proyectos colectivos, lo que se denomina ahora asociacionismo, ¿no? Algo así. Todo eso fue muy golpeado por el mismo Estado y después los cambios en el ser. Nosotros estamos ahora conviviendo con la tercera generación de personas que no conocen el trabajo estable, el blanco, productivo. Eso no es un chiste. En el 2001, 2002 lo dijimos, después eso pareció que se resolvía, pero no se resolvió porque el domingo lo dice Mirada al Sur, un sociólogo muy sencillo, dice, bueno, en un primer momento los subsidios, los bonos, la jubilación, todo lo que nosotros dijimos que estaba bien y que lo que pudimos impulsamos que los compañeros nuestros lo aprovecharan. Todo eso en un momento
esto más o menos entre 2003 y 2007, qué sé yo, más o menos. Pero hoy, ¿cuáles son las opciones que tiene un joven en una barriada popular? A mí me contó el perro anteayer, que vino a Buenos Aires, el perro Santillán, que había un plantón en Jujuy de mujeres, porque hacía 3 meses que no cobraban una pensión provincial de 80 pesos. 80 pesos por mes. Conocí gente que cobraba 150 pesos. ¿A cuánto puede aspirar alguien vinculado al circuito que generó el gobierno nacional? A un puesto en una cooperativa de trabajo. Digo, eso sería lo mejor. Los 1.500 pesos. Pero ese trabajo está estigmatizado por la derecha. Es hacer zanjas o pintar, ¿cómo es? Pintar bancos en la plaza. Quiere que le diga eso, lo inventó la Unión Soviética cuando resolvió, no que lo resolvió en palabras, cuando logró que no hubiera desocupado en la Unión Soviética, una parte de desocupados trabajaban al pedo. Es decir, el Estado le daba un sueldo, el tipo fingía que trabajaba. Eso terminó después produciendo enorme daño en la economía. Pero suponete, una cosa que yo conocí cuando vivía en la URSS, es lo que llamaban las mamas. Las mamas eran compañeras de 50, 60, 70 años, viudas de la guerra, que no sabían, no tenían mucho oficio y que entonces había una mama en cada puerta de cada edificio público, guardarropa, en los baños. Acá habría una allá, una en el baño, y cobraba su sueldo. Entonces, técnicamente era, claro, bueno, me voy a poner a hablar de las películas. Hubo un momento en que eso era respetado y hubo un momento en que eso perdió respeto. ¿No? Como perdió respeto que en una fábrica que podía funcionar con 100 había 3.000. ¿No? Porque bueno, la gente, todo el mundo tenía que funcionar. Digo, pero no debía cobrar. A ese joven le aparecen dos. Al gobierno nacional que ofrece eso, tiene dos problemas. El primer problema lo generó el gobierno, porque si alguien fomentó el consumismo en la Argentina fue el gobierno. Y si se asoció la idea de mejoría a algo, es al consumo. Y nosotros por lo menos yo estoy de acuerdo que el consumo factura el deseo. Porque si el deseo se resuelve consumiendo, ¿qué mejor que consumir droga? No hay nada que genere más gratificación, dicen. En mi época de gordo no había nada más que tener una fugaceta que una cerveza. 10 minutos salía contento. Los que se drogan, 5 minutos. Entonces, es un problema de fondo, ¿no? El consumismo se lo ha puesto en un lugar virtuoso, ¿no? Cuando el consumismo no es. Entonces, a ese joven que vive en la barriada, que vos le ofreces 600 pesos para que vaya a la escuela, no sé si en este momento estaba así, o 800, o 1000, resulta que al mismo tiempo lo bombardean todo el día con que tiene que usar la zapatilla esta, ¿no? En un artículo que leí estos días dice, si un pibe chorro lo primero que hace con lo que roba es comprar ropa deportiva nueva, es más pibe que chorro, porque está cumpliendo el mandato que la sociedad le dice, los pibes tienen que usar ropa deportiva buena. Hay una película, La Virgen de los Sicarios, no sé si la vieron, colombiana, donde los sicarios hay un que mata por encargo, un jovencito, llega un intelectual colombiano del exilio homosexual y se compra un prostituto, ¿no? Prostituye a un sicario.
Y entonces en un momento le dice, bueno, te doy lo que quieras. Un par de zapatillas Adidas. Lo que quiera le dice. A ese joven entonces hoy le aparece una oferta, que es la de trabajar para los narcos, ¿no? Que es ganar mucha plata, pero además ejercer violencia, desarrollar lo que se consideran virtudes de un macho, y eso en contraposición con las labores de emigrada genera prestigio social en el territorio. Entonces, a mí me parece que nosotros, los que queremos cambios profundos en Argentina, nos enfrentamos a problemas que jamás nos enfrentamos en Europa. No me acuerdo dónde estaba, pero en Guatemala, en La Pampa, en San Juan y en La Rioja, y en un momento les contaba que cuando yo comencé a militar, los que nos proveían de elementos sencillos para la autodefensa eran los ladrones de la villa, que eran conocidos de nuestros compañeros que vivían en las villas, que tenían el mismo enemigo que era la policía, que no había cárceles separadas. En ese tiempo, cuando caímos en Cana, estaba unos días en la policía, la seccional, y que además no habían sido, y que además estaban influenciados por la cultura política. La inmensa mayoría eran comunistas, pero había comunistas también, había gobiernos. No lo veíamos como una amenaza. Yo recuerdo que iba a la Villa del Parque, aquí en Santa Fe, tenía 15 años. Nunca me sentía amenazado. Yo entraba a la villa y era como entrar al territorio liberado. La villa tenía una vecinal que la dirigía Chiquito Rodríguez, comunista, y una iglesia que la dirigía el padre Catena, que eran amigos. Me acuerdo bien. Yo en la época, por supuesto, no tenía un chorizo, iba de acá para allá, qué sé yo. Pero nunca me sentía amenazado de para nada, ¿no? Estábamos al revés. Yo iba con mi bici, entraba a la villa y era como un chau, estoy en un territorio propio. Y yo creo que esa era la sensación. Más o menos era la sensación. Nunca habían sacado una consigna que era cada rancho peronista, un fortín montonero, era sí, una cosa así. Digamos, la idea es que entonces, hoy en el territorio la cosa es muy compleja. Hace poquito estuve en González Catán, en un encuentro de militantes territoriales, y una mujer decía, bueno, uno de mi hijo es militante, el otro es soldado de los narcos, viven ahí en casa. ¿Sí? Hace poquito me contaron que en el Bajo Flores dan 500 pesos por guardar una casita por mes. 500 pesos por 10 días al mes son 5 lucas, chao, no laburo. Si voy a ganar el doble, y si tuviera 2 trabajos de cooperativa. Entonces,